Es una- Buenos días a todos, o tardes o noches. Y estamos ahorita empezando el libro de Efesios. Y ahorita estábamos comentando, normalmente pues nos gusta un capítulo por clase, pero la verdad es que cuando escribieron estas cartas, tú no le pones a tus cartas, pues capítulo uno y luego versículo uno y le vas poniendo. Una carta es algo que sale de ti, que es un mensaje para la o las personas, en este caso, ¿verdad? Pues se llaman cartas, pero son cartas, hay dos tipos de cartas que el apóstol Pablo escribía o que se escriben, ¿sí? Hay cartas que se escriben, por ejemplo, a una cantidad de personas y hay cartas en lo personal, ¿sí? Por eso, por ejemplo, vemos Filemón, pues el Filemón se escribe una carta, le escribe el apóstol Pablo una carta a Filemón, a una persona. Esto es a los Efesios. De hecho, en el original no viene como específicamente a la iglesia de los Efesios. Vimos ya Corintios, vimos Gálatas y estamos viendo Efesios. Estas tres cartas, como ustedes pueden ver, eran escritas a congregaciones. Ahora, no específicamente a una congregación, por eso se dice que son, por ejemplo, encíclicas, también se les ha llamado encíclicas. ¿Por qué? Porque van circulando de un grupo de personas a otro grupo de personas. Entonces el apóstol Pablo, él iba y estaba fundando las diferentes iglesias en las diferentes ciudades. Ya vimos, por ejemplo, que en la ciudad de Corinto, la ciudad de Éfeso, ¿sí? A los Gálatas, a Galacia, a la región o ciudad de Galacia. Entonces, eran cartas para que se las estuvieran pasando de un lugar a otro. Y fíjense que es muy diferente el tono con que nosotros estamos viendo que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas. Cuando escribe a los Gálatas, ¿cómo les escribe? ¿Qué les dice? ¿Se acuerdan? Cuando uno piensa en los Gálatas, ¿qué es lo que siempre pensamos primero? ¿O Gálatas qué? ¿Se acuerdan? Siempre se los estoy diciendo. Insensatos. Oh, Gálatas insensatos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les había dado el evangelio puro de la fe. Cree en el Señor Jesucristo. Recibe el Espíritu Santo, ¿sí? Y Él te va a guiar. El único camino a Dios es a través de Jesús, ¿sí? Entonces vienen otras influencias en la iglesia, ¿verdad? Que él había fundado de Gálatas. ¿Y qué es lo que pasa? Empiezan a escuchar, sí, 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 creemos en Jesús, pero aparte tengo que hacer esto. Es que aparte, pues también está esta otra cosa. Entonces querían agregarle al Evangelio, ¿sí me explico? ¿Pasa eso ahorita? Sí, siempre. ¿Por qué? Porque vivimos alrededor de una cultura, porque vivimos alrededor de una ciudad, en una ciudad en la que tiene, pues obviamente muchas otras influencias y se estaban dejando influenciar. Entonces, el apóstol Pablo en Gálatas, que dijimos, va y los sacude, dice, oh Gálatas insensatos, ya les di el evangelio puro de Jesús. ¿Por qué están ustedes dejando que otras influencias entre el famoso sincretismo que todos conocemos, ¿verdad? Sin embargo, fíjense, esta es una carta diferente. La carta de Efesios era lo mismo que estaba pasando en toda esta parte. Ya dijimos, Efesios era una ciudad de casi 300,000 habitantes. ¿Se imaginan en aquel entonces 300,000 habitantes?
era una ciudad portuaria, era una ciudad donde llegaba muchísima gente, tenía una de las maravillas del mundo antiguo, que era el famoso templo de Artemisa. Ya vimos una imagen de Artemisa, ¿verdad? Era una figura, una escultura que tenía muchos pechos porque era pues la diosa de la fertilidad. Entonces todo el mundo iba ahí, peregrinos, venían peregrinos, porque era una ciudad de 300,000 gentes, porque había mucho comercio, había muchos peregrinos que venían porque querían pues que tener hijos o X o Y, ¿verdad? La diosa de la fertilidad. Y ya sabemos que como todo el hombre corrompe, empieza a corromper todo eso y había burdeles allí, todo eso. Eso nos los cuentan los historiadores, ¿verdad? Entonces, la carta a los Efesios, es decir, dirigida a los que se congregaban en Éfeso, es muy diferente, porque el apóstol Pablo dice, ¿cómo voy a combatir yo todas estas cosas, estas influencias, ¿verdad? Ya le habían causado muchos problemas. Acuérdense que casi lo apedrean y casi lo matan porque pues todos los que vendían las figuritas de la diosa Artemisa, que después es la diosa Diana, nada más cambian de nombre, ¿verdad? Las figuras, las figuritas. Entonces decía, pues obviamente el comercio, cuando llega el apóstol Pablo con el poder del Espíritu Santo y empieza a predicar el Evangelio y dice, la única manera de que puedes llegar a Dios es a través de Jesús, ¿sí? Y no te harás, y los 10 mandamientos te dicen, ¿verdad? O sea, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, alma, fuerza y corazón, ¿verdad? Y no harás dioses, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás escultura, ni nada, ni nada. Entonces les empezó a caer el comercio, ¿se acuerdan que lo comentamos? Se les cae el comercio y toda la gente pues ya no estaba comprando las figuritas de plata. Se han encontrado los arqueólogos muchas figuritas que ahí vienen, los pueden googlear. Entonces, imagínense toda esa influencia que había en el exterior y que se estaba metiendo en la iglesia que él había fundado allí en Éfeso. Entonces, pero cambia, en lugar de entrar con todo el celo y decir, Gálatas insensatos, miren lo que están haciendo, él entra muy diferente en Efesios. Y dice, es que tú no entiendes quién eres, no sabes la identidad que tienes, no sabes, no entiendes quién es Dios, pero sobre todo no entiendes el cómo Dios te escogió en amor, te creó en su mente. Claro, acuérdense que muchas veces le damos eh, a Dios el brazo fuerte, pues no tiene un brazo, ¿verdad? Pero tiene un nombre especial cuando le damos a Dios características de hombre para poder entender, ¿verdad? Los ojos de Dios van sobre la tierra buscando hombres dispuestos, por decir, pues Dios no tiene estos ojos como yo los tengo, ¿sí? Es espíritu, pero nos ayuda a entender cómo Dios trata con nosotros. Por eso lo decimos así, ¿verdad? Por eso hay que entender cuando la Biblia nos habla de qué es, que son imágenes, sombras, lo que llamamos sombras, ¿verdad? El Cordero de Dios, pues no es un chivito, no es un cordero, si me explico, es Jesús, pero es el pan de vida, no es un pan, ni Jesús se transforma en pan, no. ¿Qué está diciendo? Pues el pan es el que te nutre, ¿sí? No solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué quiere decir? Que no vas a comer nunca porque nomás vas a comer todo lo que es Jesús y todo eso. Y como quiera, yo les he dicho, hay pues gente registrada, ¿verdad? Que dice, pues si Jesús es el pan de vida, pues yo voy a comer su palabra, Él es la palabra viviente. Y se van
y duran sin comer no sé cuánto y su cuerpo y están súper alertas y todo porque están comiendo, porque están con la palabra de Dios y están comiendo este pan, ¿verdad? Y bueno, para las que estamos a dieta, bueno, yo he tratado también, pero bueno, no me ha salido ahorita muy bien, que digo, cada vez que me quiero comer la rosca y todo eso, ¿verdad? Ay, mejor me voy a este pan de vida. Y son cosas, ¿verdad? Que son comparaciones o son sombras para que entendamos. Entonces, la carta de Efesios, volviendo al tema, es una carta diferente, porque en lugar de decir, miren, esto está mal, entonces dice, es que no están entendiendo quiénes son ustedes. en- o sea, no están entendiendo quiénes son ustedes y quién es Dios y el propósito y cómo podemos llegar a Dios. Dios ya te dijo cómo. Dios ya te dio el camino, ¿sí? Y aquí viene algo muy importante que ha dividido a la iglesia, a los creyentes, en dos. La famosa predestinación, ¿sí? Y entonces, como todas las cosas, tergiversamos lo que a nuestro favor, ¿verdad? Lo que nos conviene, tergiversamos lo que quiere decir la, la predestinación. ¿Has oído a alguien que te dice, no, yo ya estoy predestinado a ser salvo porque yo ya conocí a Jesús, creí en Jesús y todo, yo ya estoy predestinado y nada va a cambiar? Pero pues también hay gente que está predestinada a irse al infierno. Tú puedes entender un Dios que, ahorita lo vamos a leer, que te crea en amor desde antes de la fundación del mundo con un propósito y Él te crea en amor con el propósito de que te vayas al infierno. Contéstame. ¿De verdad? ¿De verdad crees que eso es imposible? Pues entonces quítate de la mente ese concepto de predestinación que lo único que hace es confundir a las personas y meternos en una zona de confort muy a gusto, porque ¿sabes qué? ¿Qué es lo que pasa? Que entonces yo estoy muy contenta aquí porque yo ya estoy predestinada y entonces ya puedo hacer lo que yo quiera. Y Dios así lo dice, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, pensando en esto, dice, es la gracia sobreabundante de Dios. Pero ¿qué dice? Ah, ahora por la gracia que tú sabes que eres salvo por gracia, gratuitamente, por Jesús. Ahora quiere decir que puedes hacer lo que tú quieras y no pasa nada. Dice, no, porque eso nace del corazón. Entonces, vamos a empezar a leer la carta a los Efesios. Aquí ya no regaña, aquí te sitúa en tu identidad y te dice, no entiendes quién es Jesús. Y aquí estaba yo leyendo esta carta y fue algo que me llamó tanto la atención porque habla de la bendición, ¿sí? Y vamos a ver los bendecidos. Vamos a Efesios 1, vamos a retomar ahorita Efesios 1, solamente para puntualizar algunas de las cosas. Y no nos vamos a apurar, desde ahorita se los digo, si nos quedamos en Efesios 1, nos vamos a quedar en Efesios 1, ¿sí? Porque tenemos que entender, este es vital. Ya le comentamos, los primeros 3 capítulos nos habla de nuestra relación y nuestra posición y nuestra identidad verdadera en este mundo en que ahorita muchos están tan perdidos con su identidad. En muchos sentidos, no estoy nada más hablando de la identidad de orientación sexual o de la identidad que yo soy como minoría, ¿verdad? Como mujer o como hombre, y entonces yo tengo que ser igual, etcétera, etcétera. Pues todas estas corrientes que ahorita
nos están afectando tanto. ¿Por qué? Porque la gente no sabe quién es y quiere demostrar y quiere obtener algo, ¿verdad? Que cree que claro, no estoy en contra, hay que cambiar ciertas leyes, hay que cambiar ciertas cosas, pero no podemos cambiar nuestra identidad, porque la identidad te la da Dios. Y si tú no sabes cuál es tu identidad, entonces nunca vas a saber cómo y qué es lo que tienes, cómo vas a actuar, cómo vas a expresarte, cómo vas a vivir tu vida, ¿sí? Entonces vamos a ver, estamos hablando de Efesios y vamos a Efesios 1, ¿sí? Y este es Efesios me gusta mucho porque es un libro sobre el conocimiento, conocer. ¿Cuántas cosas estamos muchas veces hablando y tomamos cursos de autoconocimiento y de para conocernos mejor y todo eso? Y a veces yo algunas veces he dicho, ay, ya me quiero ir así como a un rancho, a la quinta que me invita una amiga, pues para estar conmigo, para conocerme más y todo eso, para encontrarme. ¿Has oído esa expresión? Pues si no te encuentras, si estás contigo misma y no te has encontrado, pues difícilmente vas a ir a encontrarte a dónde, ¿sí me explico? O sea, ¿cómo? ¿Cómo que voy a ir a encontrarme? A veces decimos cosas que son un poquito absurdas, ¿verdad? Y creemos que yéndonos a no sé dónde nos vamos a encontrar. Vivo conmigo misma, no vivo o sea, aquí estoy conmigo. O sea, sí me explico. Entonces, aquí nos dice quiénes somos, nuestra identidad. Entonces vamos a empezar esta eh, esta hermosa carta, ¿verdad? Que como les digo, el original pues no tiene así como que versículos y capítulos y todo. Y la verdad, un versículo es para un estudio de una semana. Fíjense, el saludo. Vamos a ver, Pablo, apóstol, ¿de quién es apóstol? O sea, ¿quién me patrocina? Como quien dice, ¿verdad? ¿A quién vengo a proclamar? Soy un apóstol de Jesucristo, pero no porque yo lo elegí, sino por voluntad de Dios. O sea, Dios se me presentó y todos conocemos la conversión, lo que llamamos la conversión de Pablo, ¿verdad? Una amiga decía, ¿por qué dicen ustedes que convertir? Pues nomás lee la conversión de Pablo, ahí viene qué es convertirte. Eres negro, ahora eres blanco, punto. De ser el más acérrimo, ¿verdad? De matando cristianos, ahora es sufrir hasta la muerte por llevar el evangelio verdadero al mundo. Y entonces dice, por la voluntad de Dios. Y ahora, ustedes saben, una carta, nosotros normalmente en las cartas, ¿verdad? Cuando se escribían cartas, pues tú pones al final tu nombre y quién eres, ¿verdad? Y le pones afectuosamente o bueno, nos vemos, etcétera, etcétera, y firmas tu nombre. En aquel entonces las cartas venían, al principio era la persona y a quién iba dirigida. Y entonces dice, ¿a quién? A los santos y fieles. Entonces, sabemos que la iglesia en ese entonces había mucha confusión, pero fíjense lo que él habla sobre ellos. Ustedes son santos. Y esta es una palabra que hemos tergiversado tanto durante el tiempo, porque muchas veces cuando tú, pues a veces te equivocas, a veces haces cosas que no te hacen, sabes que estás fuera de la voluntad de Dios y te sientes mal, te sientes, pues sí, obviamente tienes que arrepentirte de eso, pero eso no quiere decir que pierdes tu identidad, quién eres. Obviamente, esta carta está dirigida a los efesios
porque andaban desviándose y andaban haciendo cosas que no eran correctas, ¿sí? Como a los Gálatas, pero en lugar de decirle Gálatas insensatos, miren lo que están haciendo, el apóstol Pablo dice, ahora en Efesios, te dice, mira quién eres, mira tu identidad, tú ya eres santo, santo, ya los hemos repetido muchas veces, no es que traigas aquí un arito de angelito y que seas bien buena gente. Santo, que en el original es apartado. Dios ya estabas predestinado a ser llamado y a ser apartado. ¿Para quién? Para Dios. Estás apartado para Él, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿por qué? Y nos lo dice el apóstol Pablo desde el principio, por la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que cada una de ustedes esté aquí. Es la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta lo que quiere decir eso? La voluntad de Dios es que tú estés aquí, aquí, con su palabra, apartada para Él, que apartes este tiempo, que tu vida esté apartada para Dios, el Creador, el que te ama, el que te hizo con un propósito. Porque allá afuera, ¿sí? Y digo afuera no porque estemos en un circulito y no estamos en el mundo. Así lo dice la palabra de Dios. No te pido, dijo Jesús, que los quites del mundo, sino que los apartes ¿de qué? Del mal. Apártalos del mal. No los vamos a, no los vas a sacar del mundo, no nos vamos a ir a vivir a una isla, ¿sí? Y hay veces hay gente, ¿verdad? Hay muchas veces monjes que van y tienen, y se van solos a una comunidad y están con Dios y todo. Qué bueno, pero aquí en Efesios vamos a entender por qué Dios no nos aparta del mundo, porque nosotros somos la única esperanza del mundo, porque no pueden ver a Dios más que a través de nosotros, porque nosotros somos los que vamos a llevar el Evangelio con nuestra vida a los demás. Para eso es el propósito de Dios. Y tú no tienes ni que esforzarte. Aquí nos vamos a ver. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ay, es que tengo que irme a África. No. ¿Sabes cómo? Primero que todo tienes que entender tu identidad, porque eso se transmite. Y vamos a verlo. Fíjense, dice, a los santos y qué? Y fieles. ¿Por qué fieles? Porque había muchas cosas alrededor que los estaban distrayendo, pero habían permanecido dentro de la iglesia, ¿sí? Habían permanecido creyendo. Sí, había cosas que los distraían y de repente querían irse a hacer esos ritos, ¿verdad? De todo lo que los rodeaba, ese sincretismo, pero habían permanecido fieles. Y entonces dice, y aquí viene la palabra clave. Y si quieren ustedes subrayarlo o ponerlo, en fin, como ustedes quieran, muchas veces podemos hacer highlighters, pero a veces se transmina en las hojas. Yo uso de gel, unos lapicitos de gel. Todo esto que está diciendo el apóstol Pablo es en, dentro de quién? Cristo Jesús. Fíjense lo que dice. Dice, a los santos y fieles, ¿en quién? En Cristo Jesús. Los apartados en Cristo Jesús. Todo gira alrededor de Cristo Jesús. Y vamos a ver cuántas veces, aún en un mismo versículo, se menciona a Cristo Jesús. ¿Sí? Porque ellos ya andaban allá con las figuritas y con esto y con lo otro. Dice, en Cristo Jesús,
que están en Éfeso. Y aquí es una palabra hermosa. Dice, gracia, gracia. La gracia, dice, ustedes son santos, ustedes son fieles. Y dice, gracia, es decir, todo esto que yo les voy a decir, todo esto que hemos visto, ustedes son santos y fieles, ¿sí? ¿Por qué? Por sus méritos, por lo que ustedes han hecho, por el gran, porque construyeron un templo. No, es gracia, es por la gracia de Dios. Y esa gracia que sabes que no depende de ti, que fuiste escogido, que es gratuito, que no es porque por nuestra linda cara, no es por nuestras obras, no es por nada de eso, sino que es gracia. ¿Eso qué te trae? Una paz, porque no depende de mí. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que es un don de Dios. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es aceptar esa gracia que te trae, y el regalo más grande es la paz. Ahorita estamos viendo todo lo de la ONU y la OEA y todo eso. ¿Cómo traer esa paz y esa seguridad? Es la necesidad básica más importante del ser humano. Y la tenemos gratuitamente y solamente a través, la paz a través de Dios. Entonces, fíjense, gracia y paz a vosotros. ¿De quién viene la paz? De Dios nuestro Padre, ¿sí? ¿Y de quién? Y del Señor Jesucristo. Porque no podemos obtener esa paz, y ahorita lo vamos a ver, más que a través de Jesucristo. Es la única forma en que podemos obtener esa paz. Y aquí nos lo va a decir. Fíjense. Y dice, bendito sea. O sea, lo primero que haces en el Padre nuestro, que es, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La primera bendición, ¿sí? Decir, bendito sea quién? El Dios y Padre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, ya aquí en el primer versículo, ¿verdad? Estamos hablando fieles en Cristo Jesús, lo subrayas. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, lo subrayas. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro, ¿quién? Señor Jesucristo. Fíjense cómo aquí en Efesios es algo muy importante porque nos muestra la Trinidad. Nos muestra la Trinidad, quién es y cada quien la posición dentro de la Trinidad, que es Dios, la posición de cada uno, del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, fíjense cómo va manejando para que podamos entender cómo es la Trinidad. Bendito sea el Dios y Padre, o sea, es el Dios, pero ese Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, fíjense, entonces estamos hablando de Dios, el Padre de Jesucristo, que este Dios nos bendijo, la bendición. ¿Con qué nos bendijo? Con toda bendición espiritual. Estamos en Efesios capítulo 1, versículo 3. Toda bendición espiritual, ¿sí? Muchas veces decimos,
pues sí, ¿por qué Dios bendice más como que sentimos que bendice más a los que son más buenos y de repente pues como que no checa, ¿verdad? Porque hay gente muy buena y que pues le suceden cosas. Y dices, ¿y por qué Dios bendice a esta persona? ¿Y por qué a esta persona sentimos que la bendice mal, más o que le da más bendiciones? ¿O sí me explico? Tú como persona, como está hablando de Dios, el Padre de Jesús, recibes toda la bendición espiritual. Ahí está quién representado, el Espíritu Santo. No nos da un pedacito, un poquito de Espíritu Santo. Nos da toda la bendición espiritual. Siéntete dentro de ti recibiendo toda la bendición espiritual, ¿sí? La plenitud de todas las bendiciones espirituales. Fíjense, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora, importante, en los lugares celestiales, o sea, estás hablando de toda la magnitud de la bendición espiritual que hay en los cielos, pero ¿en quién? En Cristo, subrayalo otra vez, en Cristo. Todo esto que estamos hablando siempre gira alrededor de y en quién, en Cristo Jesús, ¿sí? Dice, según, ahora, todo esto que estamos hablando, toda esta bendición espiritual es algo que Dios nos, ¿qué dice? Según nos escogió. Eres una persona escogida. ¿A quién? A los santos y fieles, a los que son apartados, a los que han creído en Jesús. Le está hablando a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo. No es un edificio, ni los que tienen una etiqueta aquí, son los que están sido creído en Jesús. Entonces, fíjense, en los lugares celestiales, pero está hablando en Cristo. Tenemos que centrarnos porque todo gira alrededor de Jesús. Es a través, estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. O sea, Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre y nos está diciendo que Cristo tiene el Espíritu, ¿verdad? En toda su totalidad. Y nosotros en Cristo estamos allí sentados recibiendo toda la bendición espiritual. No un poquito. Y está hablando a gente viva aquí. Sabemos que cuando estemos allá, pues sí, obviamente vamos a estar en armonía con Dios, en la presencia de Dios y todo eso. No vamos a estar tocando el arpa, no, no se preocupen, ¿verdad? Digo, a la mejor Linda sí va a estar cantando, ¿verdad? Las demás, pues vamos, no sé qué vamos a estar haciendo. Pero, o sea, la gente dice, ay, no, qué aburrido, voy a estar tocando ahí el arpa en una nube, ¿verdad? O sea, imagínense bueno, en fin. Entonces dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes, ¿cuándo te escogió? Repítelo. ¿Cuándo te escogió? Antes de la fundación del mundo. O sea, no te escogió ahorita que te estás portando bien y que tratas de hacer las cosas bien y que pues ya crees en Jesús y ya alguien te habló de Jesús y entonces dices, yo acepto a Jesús, yo creo en Jesús y quiero la llenura del Espíritu Santo. No,
no te escogió allí. Él te escogió. Acuérdate que para Dios no hay tiempo. Él desde que ya te escogió, te imaginó, ya es un hecho para Dios. Él está fuera de este relojito del tiempo. Él te escogió desde antes de que se fundara el universo. Imagínate eso. Tú, esta personita, si todos entendiéramos eso, imagínense tanta gente que no tiene identidad, que no sabe a dónde va, que se quita la vida porque no entiende quién es, ni quién lo hizo, ni quién lo formó, ni para qué, ni quién es Dios. Y dice, nos bendijo según nos escogió, pero nos escogió en Él mismo, en Él, dice, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué nos escogió? ¿Para qué nos creó? Para que estuviéramos, fuésemos santos, para apartarlo para Él. ¿Sí? Nos creó como hijos suyos. Tú no tienes un hijo y luego dices, bueno, pues ya tuve el hijo, pues ¿para quién será este hijo? ¿A quién se lo daré? ¿O piensas eso? Creo que no. Es para Él. Es su deleite, Él es su creación. Tú eres su creación para Él, para Dios, dice, para que fuésemos apartados y sin mancha delante de Él. Sin mancha, ¿por qué? Porque para presentarte ante Dios, acuérdense lo que dijimos, el pecado nos fulmina ante la santidad de Dios. Y Él no quiere fulminarnos. Entonces, por eso, sin mancha podemos acercarnos a Él. Y dice, en amor, precisamente en amor. Por eso la gente que dice, no, es que unos están predestinados a irse al infierno. Yo no puedo entender cómo tú dices, ay, pues voy a tener un hijo pues para que se porte mal y todo, y para que se metan las drogas y todo y se pierda, y para eso lo voy a predestinar. ¿Tú crees que eso sería lógico? Bueno, y dice Dios, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, pues cuánto más yo. Y si te creé en amor habiéndonos predestinado. Entonces, ¿en amor te predestino para que te vayas al infierno? ¿Cómo? Lo que pasa es que Él ya sabe todo lo que va a suceder. Él lo único que hace es la libertad, el amor se da en libertad. Aquí está la puerta, pero tú tienes la opción y tú tienes la libertad de irte por el camino que quieras y la puerta que quieras. Aquí está el camino, aquí está la puerta. Ven. Y cuando toda la Biblia, todas las escrituras se la pasa diciendo Dios, ven, ven. Y aquí dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, y subráyalo otra vez, ¿por medio de quién? De mis obras o de las cosas que hago, o es que yo soy muy piadosa, doy muchas cosas, hago muchas cosas muy padres, yo le ofrezco todos mis sufrimientos a Dios y esto. No, aquí hay un solo camino por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo, el único camino que nos da la vida y que nos lleva al Padre. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos. Porque este libro precioso, esta carta que tú inspiraste, Espíritu Santo, nos muestra la plenitud del Espíritu Santo en nosotros. ¿Quién es Dios que en amor nos concibió en amor para predestinarnos a ser sus hijos?
en Cristo Jesús y nos dio nuestra identidad a través de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, sella esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón de quiénes somos y cómo en amor tú nos escogiste para ti. Amén y amén.